He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. A la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Y de quién estaba hablando Juan? Dígale a mi esposa que me traiga el papel que le dejé a ella, por favor. Mis amados hermanos, ustedes escucharon durante estas semanas a varios profetas anunciando la llegada del que habría de venir. Y el último de ellos fue el profeta Juan. Y el profeta Juan, el profeta Juan profetizó como el último de los profetas que estaban anunciando la venida del Señor. Damos gracias a Dios, al Ministerio de Educación, por el trabajo que hicieron durante este mes. Si usted no vino durante los jueves que estuvieron ministrando acerca de los diferentes profetas que anunciaban el tiempo de la llegada del Señor, usted se perdió una gran bendición. El profeta Juan vino con un anuncio un poco diferente a los demás. Ahora yo quiero que hagamos todos un ejercicio de inmersión. Voy a introducir mi mensaje antes de leer la porción de las Escrituras que vamos a estudiar, pero quiero leerles una introducción que está escrita en forma de crónica y quiero que hagamos todos un ejercicio. Si su imaginación le alcanza, cierre sus ojos y hágase de cuenta que usted está viviendo esta escena que vamos a narrar aquí en los próximos 3 minutos. Dice así: corría el año 27 de nuestra era aproximadamente. Luego de más de 400 años de silencio, por fin una voz profética se levantaba dentro del pueblo de Dios. Un joven profeta de aspecto descuidado y modales poco refinados traía un contundente mensaje de parte de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Aquella no era una declaración intrascendente. Los más admirados entre los profetas anteriores anunciaron que eso sucedería, pero ninguno de ellos tuvo el privilegio de vivir para verlo. El pueblo de Israel llevaba más de 1000 años esperando el cumplimiento de las profecías mesiánicas escritas en su libro sagrado. Cual voz que clama en el desierto, Juan el Bautista llamó al pueblo al arrepentimiento. Su misión: preparar a la nación para la llegada de su rey. Sí, el Mesías prometido, el Redentor de Israel, el deseado de las naciones, estaba a punto de entrar en escena. Su ministerio causó un gran revuelo. Multitudes conmovidas hacían filas largas para ser bautizados por Juan en el río Jordán. Los líderes religiosos de la época también se acercaron, algunos por pura curiosidad y otros con propósitos menos nobles. ¿Qué testimonio das de ti mismo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Juan, directo y sin ínfulas de grandeza, se negó a atribuirse tales títulos.
Yo bautizo en agua, pero viene uno detrás de mí, del cual no soy digno de desatar su calzado. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca, afirmaba con humildad. Un día, mientras Juan ejercía rutinariamente su ministerio bautismal en el Jordán, los presentes serían testigos del evento más glorioso de todas sus vidas. Entre los candidatos a bautismo, a la orilla del río, Juan pudo distinguir la regia figura de su pariente lejano, Jesús de Nazaret. Su corazón debió saltarle en el pecho, como había sucedido años antes en su primer encuentro, mientras ambos estaban aún en el vientre de sus madres. Juan, visiblemente emocionado y señalando hacia Jesús, con voz potente proclamó: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El tiempo debió parecer detenerse, mientras Jesús, rebosante de gracia, manso, humilde, como un cordero, caminaba a pasos firmes hacia Juan para ser bautizado. Juan mismo estaba atónito. «Tú deberías bautizarme a mí y no yo a ti», le reclamó. «Deja, así conviene que se cumpla toda justicia», ripostó el maestro. Obediente, Juan bautizó a Jesús como se le había requerido. De repente, los cielos fueron abiertos y el Espíritu como paloma descendió del cielo para posar sobre los hombros del recién bautizado. A la vez, desde lo alto tronó la voz de Dios el Padre, confirmando ante el mundo lo que ya Juan sabía con certeza. Ese era el Hijo de Dios, la máxima complacencia de su Padre. El Mesías prometido había llegado, la espera había concluido. Gloria a tu nombre, Señor. Abra su Biblia en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 1 al 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 1 al 6. Si lo encontró y se puede poner sobre sus pies. Como siempre lo hacemos para honrar la bendita palabra de Dios. ¿Lo encontró? Leemos la palabra en el nombre del Dios Trino. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Padre, gracias por tu palabra. Ahora te ruego, Señor, que sea ministrada con la gracia, con el poder y con la autoridad de tu Espíritu. Esconde a tu siervo detrás de ti, Señor, y ministra a tu pueblo en este día con esta verdad, la verdad más importante que podemos haber escuchado en nuestras vidas. El Mesías, el Hijo de Dios, eres tú, Señor Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. El título de nuestro mensaje para hoy es: Jesús es el Mesías. Y voy a pedir su anuencia para convertir este mensaje en un híbrido entre mensaje y estudio bíblico, porque la verdad es que es tanto el material bíblico que es necesario que hojeemos, que revisemos las Escrituras para confirmar la verdad que estamos afirmando. Jesús es el Mesías. La palabra Mesías es la palabra hebrea que en griego se tradujo como Cristo, y lo que quiere decir es ungido. El ungido de Dios, el Mesías,
era la promesa que el pueblo de Israel estaba esperando desde la antigüedad, la promesa que había sido dada en el mismo huerto del Edén, y la promesa que había sido confirmada una y otra vez a los padres a través de los profetas. La promesa era que se levantaría un hombre que sería ungido de parte de Dios para salvar a su pueblo. El pueblo estuvo esperando por muchos años y una vez tras otra los profetas anunciaban que ese día llegaría. Después de Malaquías hubo 400 años de silencio, 432 para ser más exacto, 400 años de silencio en los que no se levantaba profeta, y dice la Escritura que escaseaba la palabra de Dios en el pueblo de Israel. De pronto se levanta un hombre con un ministerio profético poderoso, contundente y con un mensaje diferente a todos los demás. Mientras los demás afirmaban que ese día llegaría, este afirmaba que ese día había llegado. Este hombre, Juan, después de dar testimonio de Jesús de muchas maneras, por ejemplo, vemos que en el vientre de su madre, él reconoció al Mesías. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 41. Él estaba consciente de que él era el precursor del Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 25 al 27, dice que él no era la luz, sino que él vino para dar testimonio de la luz. Él lo señaló ante una multitud, como leímos en el texto cuando comenzamos, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan capítulo 1, versículo 29. Él escuchó la voz del Padre dando testimonio sobre Jesús desde el cielo. Eso está en Mateo capítulo 3, versículos 16 al 17. Pero ya Dios había tratado con él acerca de eso. Esto es un texto no muy conocido, por eso se lo voy a leer. En Juan capítulo 1, versículo 32, dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Oh, gloria a su nombre. Más aún, cuando sus discípulos le llevaron la queja: oye, el que tú reconociste de aquel lado bautiza más gente que tú. ¿Sabe lo que él dijo? Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Oh, gloria a Dios. Él estaba gozoso de perder audiencia y de perder brillo delante de aquel a quien él vino como avanzada. Él vino como heraldo. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque todos nosotros nos hacemos la pregunta: ¿qué pasó en el texto que acabamos de leer? Si Juan estaba tan convencido de que Jesús era el Mesías prometido, porque Dios se lo había dicho, porque él estaba consciente de cuál era su ministerio, y porque además él dio testimonio público de que eso era así, ¿de dónde sale esta pregunta? La pregunta, mantiene su Biblia abierta por ahí, por favor, en Mateo capítulo 11, versículo 1 en adelante. Les advierto algo: el versículo 1 más bien correspondería con el capítulo 10, porque es el cierre del capítulo 10. En el versículo 2 es cuando comienza la narración de la historia con la que queremos ministrar en este día. Juan dice aquí: mientras estaba en la cárcel, escuchó los hechos de Cristo. Cristo se había vuelto muy famoso, el Señor Jesús, su fama corría delante de él. Entonces envió 2 de sus discípulos para hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta es: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Algunas versiones dicen: ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Porque ¿a quién era que esperaba el pueblo? Al Mesías. Entonces, cuando le pregunta: ¿eres tú el que había de venir?, la pregunta es: ¿eres tú el Mesías? Y ha habido mucho debate a través de los tiempos, teológicamente, sobre las razones por las cuales Juan manda a hacer esta pregunta.
Básicamente existen tres tesis entre los estudiosos de las Escrituras, existen tres tesis. La que más corrientemente escuchamos es que Juan, por estar encarcelado, estaba pasando por un tiempo de depresión y en algún momento tuvo dudas y por eso mandó a hacer la pregunta. Esa es la que más corrientemente escuchamos. La otra tesis es que Juan simplemente mandó a esos discípulos porque quería que esos discípulos escucharan el testimonio directamente de Jesús de algo que ya él sabía, que no era un problema de duda de él, sino que era un problema de asegurarse de que los discípulos recibieran un testimonio directo de parte de Jesús. La tercera tesis, que para mí es la más convincente, es que simplemente nuestro querido y estimado Juan recibió un poco de confusión por el hecho de ver el ministerio de Jesús estaba avanzando no en la dirección en que él pensaba que debía avanzar. Me voy a explicar, para que no me tiren piedra. Me voy a explicar. ¿Por qué yo creo que la tesis 3 es la más plausible, la más lógica? Primero, porque un hombre como Juan, lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, que dice la Escritura, que demostró valor y gallardía parándose delante de reyes, anunciándole la verdad. Un hombre como él, es muy difícil que entrar en duda simplemente porque estaba pasando por una tribulación. Piénselo. Ha habido otros hombres en la historia de la iglesia con menos autoridad que él, que se han mantenido firmes a pesar de que su cabeza ha estado bajo la guillotina. Entonces esa es una razón. Pero la razón más poderosa por la que yo pienso que él lo que estaba era un poco confundido por el ministerio de Jesús, es que cuando usted lee ahí en el versículo 2, dice, al oír Juan en la cárcel, ¿qué? ¿Qué fue lo que él escuchó? Los hechos de Jesús. Lo que le trajo confusión a él fueron las obras de Jesús. No fue la persona de Jesús, fueron las obras de Jesús. Y entonces él le manda a preguntar, oye, la visión que yo recibí del ministerio tuyo, yo no la he visto desplegarse. Se lo voy a aclarar un poco más. Lucas capítulo 3, versículos 7 al 9. Si usted quiere, vaya conmigo para que lo leamos juntos. No vaya, yo le recibí la autorización para tener un mensaje de estudio bíblico, ¿verdad, Nelly? Que sea mitad de mensaje y mitad de estudio bíblico. Ok. Vamos a Lucas capítulo 3 y veamos del versículo 7 qué era lo que Juan esperaba que sucediera cuando llegara el rey. ¿Lo encontró? Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Avance un poquito más y vamos a leer en el versículo 17, de ahí mismo, de Lucas capítulo 3. ¿Qué dijo Juan que venía a hacer el Mesías? Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. En otras palabras, las expectativas de Juan era que Jesús venía con un ministerio de juicio, porque él había sido llamado a llamar al arrepentimiento con el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado y llegaría el momento en que los árboles que no dieran fruto serían cortados. Entonces yo me imagino a Juan en la cárcel. ¿Y qué está haciendo ahora? Está sanando enfermos. ¿Y ahora qué está haciendo Jesús? Está resucitando muertos. Y ahora ahí anda reunido con pecadores y con publicanos, llamándolo al arrepentimiento y salvando gente. Entonces me imagino que Juan estaría pensando, ¿y en qué momento va a comenzar lo que yo vi? La visión que yo tuve, ¿cuándo es que va a comenzar? En algún momento, pienso yo, Juan debe haber pensado, bueno, pues quizás lo que yo vi era que esto venía a ser ejecutado no por él, sino por otro.
Entonces, con esa duda, ese es mi exégesis. Usted puede no estar de acuerdo, pero aprobamos que esto es un estudio bíblico, ¿verdad? Entonces usted puede no estar de acuerdo, pero lo que le estoy diciendo lo estoy basando en las Escrituras. Me imagino yo que Juan en ese momento dice, vayan a preguntarle a él, ¿por qué no mandó a preguntarle a otra persona? ¿Por qué le mandó a preguntar a él? Porque él sabía que ese era el Hijo de Dios, el que tenía la autoridad. Entonces lo que le manda a preguntar es, ¿eres tú el que va a ejecutar los juicios de lo que hablamos o esperamos a otro? Ahora bien, esa es la introducción al mensaje. Ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje es que yo quiero que usted y yo nos planteemos la misma pregunta. ¿Es Jesús quien tenía que venir o esperamos a otro? De hecho, esta es una pregunta lícita. Más bien, yo creo que es la pregunta más importante que usted puede hacerse en su vida. ¿Es Jesús el Mesías o tengo que esperar a otro? ¿Por qué? Porque de la respuesta a esa pregunta depende su vida eterna. De la respuesta que usted le dé a esa pregunta depende su vida eterna. Así que, ¿qué les parece si analizamos detalladamente la respuesta que mandó el Señor Jesucristo? ¿Qué le parece? Volvamos entonces a Mateo capítulo 11 y veamos. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Deténgase aquí. Jesús podía haberle dicho, dile que sí, que soy yo. O podía haberle dicho, dile que no soy yo. Pero en vez de eso, él prefirió decirles, quédense y miren. Quédense y escuchen. En otras palabras, Jesús apeló al testimonio de los mismos testigos que él mandó para que ellos con su testimonio pudieran ir a darle la respuesta que Juan esperaba. Entonces él le dice, vayan y díganle lo que ustedes están viendo y lo que ustedes están oyendo. Pero no se conforma con eso. Para beneficio nuestro, él hace una relación de qué es lo que ellos están viendo y oyendo. Y yo la he dividido en dos partes. La primera parte es, denle testimonio de mis obras, y la segunda parte es, denle testimonio de mi mensaje. De mis obras, ¿qué ustedes le van a decir? Ah, bueno, siga conmigo ahí en el versículo 5. Oiga mis obras. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Deténgase ahí, porque lo demás es su mensaje. Ahora, ¿no sería eso mismo que estaba escuchando Juan? Porque esos eran los hechos de Jesús. Lo que él está diciendo ahí son los hechos de Jesús. Entonces, ¿por qué razón el Señor le manda a decir que vayan a decirle lo que ya él sabe? En su Biblia, en la mayoría de nuestras Biblias, existen lo que se llaman referencias cruzadas. Al lado de la expresión los sordos oyen, hay una letra. ¿Cuántos tienen una Biblia? A ver. ¿Y la vio la letra? ¿Qué letra hay? Al lado donde dice, al lado de la palabra oyen, ¿qué letra hay? No importa, una A, una B, no importa. Lo importante es que usted baje al pie de la página de su Biblia y busque a qué está haciendo referencia. Mi hermana Nelly, un curso de leer la Biblia también estamos dando. ¿Qué dice? ¿Qué dice la referencia? ¿Quién la encontró? ¿Cómo dice la referencia? ¿Quién me dice? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál es la referencia? Sí, todos tienen la misma referencia, aunque no sea la misma letra. Abajo tienen la misma referencia. ¿Qué dice? Isaías 35, versículos ¿cuáles?
5 y 6. ¿Qué le parece si vamos allá? Isaías 35, versículos 5 y 6. Oiga cómo dice. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Profecía dada por Isaías 750 años antes del nacimiento de Jesucristo acerca de cuáles serían los hechos que desplegaría el Mesías. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo está haciendo es haciéndole una referencia en la memoria de Juan. Recuerden que las Biblias de aquel tiempo no eran como la suya y la mía, que él podía haberle dicho, díganle a Juan que lea Isaías 35. Que lea Isaías 35, los versículos del 5 en adelante. Pero por el contrario, él prefirió hacerle una alusión a sus hechos, que era una referencia directa a la profecía. Ahora, pero como siempre compartimos con los estudiantes del instituto, cuando usted va a leer la Biblia, procure leer el contexto. Si usted comienza a leer en el versículo 5, probablemente lo único que ve es, oye, mira, lo mismo que dijo Jesús. Pero si usted lee el versículo 4, usted sabe de quién están hablando. ¿Quién es esa persona que hará eso en el futuro? Léalo conmigo, versículo 4, ¿qué dice? Decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que ¿quién? Vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Quién? Dios mismo vendrá y os salvará. Oh, gloria a su nombre. Lo que Jesús le estaba diciendo es, tal como dice allá en Isaías 35, convéncete de que es Dios mismo quien está aquí haciendo las obras que dijo que iba a hacer. Mi alma adora a Dios. Entonces, esas eran las obras del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le había dicho a los judíos, si no me creen por lo que digo, créanme por las obras que yo hago. Las obras que yo hago no las hago yo, las hace el Padre que mora en mí. En otras palabras, lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo era haciendo una referencia a la autoridad de las Escrituras, a la autoridad de Isaías, para que Juan tuviera su respuesta. ¿Y cuál es su respuesta? Jesús es el Mesías. Oh, gloria a su nombre. Volvamos a Mateo capítulo 11. Después de decirle, consideren mis obras, entonces les dice, consideren mi mensaje. A los pobres es anunciado el evangelio. Y ahí hay otra letrecita. ¿Qué letra es? Ok, y búsquela abajo. ¿A qué hace alusión? Isaías. Entonces, ¿qué le parece si vamos allá? Vamos a Isaías 61. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Si usted es un estudioso de las Escrituras, usted sabrá que cuando Jesús salió de su bautismo, se fue primeramente a Capernaum y entró en la sinagoga, y cuando entró en la sinagoga se le dio a leer el rollo de Isaías. Y abriéndolo, lo abrió precisamente en Isaías capítulo 61, donde dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Usted sabe la lectura. El punto que le quiero resaltar es que al final él cerró el rollo y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. En otras palabras, una vez más, haciendo alusión a las Escrituras, lo que el Señor le está mandando a decir a Juan y nos está mandando a decir a nosotros es, yo soy el Mesías.
Y es algo que él lo había dicho de muchas otras maneras. En el libro de Juan, por ejemplo, están registrados los yo soy de Jesús. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pastor, el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta del redil. Yo soy el pastor de las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, él había dado testimonio claro de que él es el Mesías. Ahora lo que Juan necesitaba aclarar era por qué, si él era el Mesías, él no estaba viendo el derroche de juicio que él esperaba de parte del Mesías. Quiero decirle que este fue un problema que no le pasó solamente a Juan. La mayoría de los profetas, al mirar hacia el futuro y ver los acontecimientos del futuro, eran incapaces de predecir que el Dios Santo iba a dividir su venida a la tierra en dos. Que cuando el Mesías viniera, no iba a venir a traer el juicio que anunció Joel en el día de Jehová, sino que iba a venir a abrir un paréntesis llamado el tiempo de la gracia, en el cual él iba a venir como cordero a morir por los pecados de todos nosotros. Juan no podía ver eso, como no lo pudo ver ninguno de los otros profetas. Lo que Juan pensó era que cuando viniera inmediatamente iba a hacer juicio. Ahora, si usted vuelve a Isaías 61 y lo compara con la ocasión en que el Señor Jesucristo estuvo en la sinagoga en Capernaum, usted se va a dar cuenta de que él no leyó la oración completa. El Señor Jesucristo leyó hasta donde dice anunciar el año agradable del Señor. Pero lo próximo que dice en Isaías 61 es y el día de venganza del Dios nuestro. En otras palabras, el Señor vino a dividir eso en dos. Ahora es el año agradable del Señor. Mi alma adora a Dios. Y el día de venganza del Dios nuestro vendrá, pero todavía está pendiente. El reloj profético se puso en pausa. La puerta de la gracia se abrió. El Mesías prometido vino a abrir la puerta para que el arca estuviera disponible para todos los que quisieran entrar. Oh, mi alma adora a Dios. El Señor le estaba diciendo a Juan y nos está diciendo a nosotros, sí, soy yo, pero ahora no vine para condenar, sino para salvar. En esta ocasión no he venido a traer juicio, sino que he venido a traer reconciliación. No he venido a cortar el árbol que no da fruto. He venido a que si queda conectado a mí, que soy la vid verdadera, que dé frutos. Entonces, esto me pone a meditar en la siguiente afirmación de Jesús, la siguiente declaración de Jesús. Versículo 6. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 11, versículo 6. ¿Qué dijo el Señor? Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Vamos a ponerlo esto de esta manera. Díganle a Juan lo que ustedes están viendo. Lo que ustedes están viendo es el cumplimiento de lo que dijo Isaías. Ahora bien, cuando tú veas eso y lo consideres, entonces tienes tú personalmente que dar una respuesta. ¿Soy tu Mesías o seguirás esperando a otro? Y aquí solamente hay dos posibilidades. Dice aquí, bienaventurado es el que no halle en mí tropiezo. Esto es la afirmación de una negación, por eso es tan difícil de digerir. Es la afirmación de una negación, por eso yo se lo quiero dividir en dos. Bienaventurado es aquel que reconoce a Jesús como Mesías. Desdichado es aquel que no reconoce a Jesús como Mesías. Pero ahora el Señor aplica esto a un nivel personal. Oiga cómo dice, bienaventurado es
el que no halle tropiezo en mí. No se trata de una idea intelectual. No se trata de un conocimiento genérico. Se trata de una verdad que una vez usted la sabe, ya no tiene excusa. El Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en mí, dice la Escritura, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, lo que el Señor Jesucristo quería que se llevaran los mensajeros de Juan y quiere que nos llevemos nosotros en este día es: Jesús es el Mesías y usted tiene dos opciones: lo cree o no lo cree. Si lo cree, bienaventurado. Si no lo cree, tiene problemas. Mi alma adora a Dios. Entonces yo termino con esto. Volvamos a Juan. Juan tenía algunas dudas respecto al ministerio profético de Jesús. Pero al ser llevado directamente a las Escrituras, presumo yo que toda duda de Juan se despejó. En este día hemos ministrado conforme a las Escrituras. Si hay alguien en este lugar que llegó con dudas acerca de si Jesús es la persona que estábamos esperando, entonces dice la Escritura que puede tener vida eterna en el día de hoy. Pero si sale de aquí con la misma duda, entonces dice la Escritura que se va a ir siguiendo bajo la ira de Dios. Así que póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Jesús es el Mesías que esperábamos. Su mensaje y sus obras lo atestiguan. Pero contrario a las expectativas que tenía Juan el Bautista, en su primera venida él no vino a juzgar, sino a salvar. Un paréntesis se abrió, el reloj profético se detuvo y ese paréntesis aún sigue abierta. Se llama gracia y usted por fe puede entrar en el arca en el día de hoy. Padre, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Gracias por ministrar nuestras vidas, Señor, a través de ella. Yo te pido, Señor, que así como la referencia a las Escrituras transformó la vida de aquellos que escuchaban el mensaje, las vidas en este lugar sean transformadas, oh Dios. Hay muchos que han hallado tropiezo en ti, Señor. Muchos que no han querido reconocer que tú eres el Mesías, la única puerta al cielo, el único camino hacia el Padre. Y andan por ahí, Señor, buscando otros caminos. Tu palabra dice que el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Pero también tu palabra dice que todo el que viene a ti tú no lo echas fuera, Señor. Si alguno en este día ha comprendido que necesita entrar por la única puerta, te pido que toques sus corazones, Señor. Y si alguno estaba pasando por algún desconsuelo, dudando, Señor, yo te ruego que tú le afirmes su fe en el día de hoy. Tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el deseado de las naciones. Tú eres el que esperábamos. Y solamente en ti hay salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y al nombre de Cristo. La persona. Hijo de Dios aquí. Apreciados Todo aquello que amigos, en estos momentos queremos, ¿verdad?, compartir contigo el deseo de que usted reciba a Cristo Jesús como su Salvador. Si esta palabra ha sido efectiva en su vida y usted quiere hacer profesión de fe, este es su momento. Simplemente siga esta oración conmigo. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias por Jesucristo. Lo acepto como mi Señor y mi Salvador. En estos momentos comienzo una vida nueva en ti y yo sé que mis pecados han sido perdonados. En el nombre de Jesús me declaro victorioso. Amén, amén y amén. Bendiciones, pueblo. Nuevamente quiero darle las gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía con nosotros aquí en la iglesia La Puerta Estrecha. Este servidor, el pastor